Bueno, como dije, soy Marta Portillo. Me da mucho gusto verles. Más que todo que me escuchen. Y yo soy originaria de El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica. Sí, el país más pequeño de Centroamérica. Soy sobreviviente de una guerra civil impuesta en mi país. Haber mucha la desigualdad social, haber las injusticias, ¿verdad?, que se dan con la desigualdad. En mi país trabajé con la Iglesia Popular. Trabajé mucho con la Iglesia Popular al lado de Monseñor Romero, el arzobispo asesinado en mi país. Trabajé en la educación, en la evangelización, en lo social y en la organización. Al lado de Monseñor Romero trabajé en las comunidades eclesiales de base y mi trabajo era social, evangelizador. Era un tiempo donde todo era bien difícil. Los acontecimientos de ese momento nos hacían temblar, pues vea. Pero me sentí motivada por Monseñor Romero, el pastor que se enfrentó a las grandes dictaduras, pero con mucho amor. Las dictaduras más crueles de ese momento, poniéndose al lado de los pobres, al lado del pueblo y sufriendo muchas repercusiones de la guerra. Nosotros trabajamos con él porque debido a la guerra estaba saliendo mucha gente desplazada para buscarles comida, buscarles un lugar donde estuvieran seguros. Convertimos las iglesias en santuarios, gracias a que Monseñor Romero estaba al lado de los pobres. Las comunidades teníamos mucho trabajo, pero también muchas consecuencias de persecución. La guerra era cruel. Vivíamos trabajando en torno a las necesidades del momento. Pero llega el momento en que asesinan a nuestro obispo y por lo tanto nosotros estamos masacrados, ¿verdad? Debido a eso, pues después del asesinato de Monseñor Romero, seguimos trabajando en las comunidades eclesiales de base por muchos años más. Y debido a esa persecución, se da el momento que tengo que salir del país. Tengo que salir y llego a Los Ángeles. Llego a Los Ángeles y pasando por los momentos tan difíciles que todo inmigrante pasa, ¿verdad? Pero llego a Los Ángeles y me van a disculpar porque yo me pongo muy, muy triste porque recuerdo esos momentos y me da mucha tristeza, ¿verdad? Y soy bien llorona. Entonces llego a Los Ángeles, me incorporo a trabajar en la Placita Olvera de Los Ángeles, donde era una parroquia donde se convirtió en santuario para los emigrantes. Y me incorporo a trabajar ahí en la Placita Olvera
y para atender a todos los inmigrantes que venían de la guerra, ¿verdad? De El Salvador, de ese momento tan difícil, de México, a los inmigrantes de México, de los diferentes países, ¿verdad? Me incorporo a trabajar con el padre Mike Kennedy y el padre Olivares. Ellos siempre como pastores muy solidarios con las causas de los pobres, vea. Y ahí me incorporé a trabajar para los hermanos que venían de los diferentes países. Había que buscarle a sus familiares, ayudarles a buscar a sus familiares perseguidos, vea, más que todos los de mi país. Entonces trabajo con esos pastores tan buenos, ¿verdad? Y yo ya tenía mis hijas acá, ¿verdad? Y en Los Ángeles estaba dando también la situación de injusticia, ¿verdad? Que la policía golpeó muy fuerte a Roderick King, una golpiza que se le dio y comenzaron otra vez la violencia a gran escala, ¿verdad? En los incendios, edificios, golpes, todo, ¿verdad? Y era otra guerra que vivía allí con mis hijas, ¿verdad? De esa desigualdad que allí se estaba dando también en Los Ángeles, las gangas, y yo temerosa por igualdad abismal entre ricos y pobres, y vine a dar a otra donde era la desigualdad entre el poder y la raza, ¿verdad? Entonces me veo obligada, ¿verdad? Otra vez. Viene un amigo aquí a Minnesota, ¿verdad? Y me invita a venir para acá. Entonces, debido al momento que estaba viviendo allá en Los Ángeles, acepto la invitación y llego a Minnesota con mis hijas. Bueno, llegué a un lugar muy bonito, San Jen, un lugar estable, con escuelas más seguras, y fuimos la segunda familia salvadoreña en llegar acá. Yo estaba feliz porque a mi lado traía a mis hijas y mi mamá, y me sentía segura, es un lugar muy bonito, ¿verdad? Me incorporé a trabajar a la compañía de empaque, ¿verdad? Que gracias a Dios tenemos acá. Pero con el tiempo me fui dando cuenta, ¿verdad? De que los hijos de los hispanos no tenían motivación para seguir estudiando, sino que querían trabajar, ¿verdad? Y quién los motivaba, y no veía ni siquiera representación hispana en ninguna parte. Yo veía la necesidad de que esos muchachos quisieran estudiar, porque yo fui víctima de la no educación, porque en mi país no se daba eso, ¿verdad? Y entonces esto me empezaba a molestar también, ¿verdad? Y la desigualdad que se daba entre los hispanos, porque pues si no querían motivo, no había motivación para ellos. El problema de no encontrar un traductor, ¿vea? Y a veces por decir no decíamos sí, y nos encontrábamos con esa gran desigualdad que no se miraba, no miraban esa necesidad, ¿verdad? Pero los hispanos sí lo sentíamos, entonces había una desigualdad grande, hay una desigualdad grande todavía, ¿verdad? Y eso me seguía molestando. Entonces, en mi trabajo vi que todos los que movían la máquina somos hispanos, ¿verdad? Y los americanos pues son los supervisores. Había una, ¿cómo se dice? Desigualdad, pues, ¿verdad? Entonces, uh, formamos un pequeño grupo porque veíamos la necesidad de dar becas. Yo dije, si se les da becas, a lo mejor se motivan. Entonces, fue así como nos incorporamos pues a formar debido a las necesidades del muchos hispanos y no había representación, ¿verdad?
Y debido también a esa necesidad, ya en este tiempo, cuando vi las penúltimas votaciones, ¿verdad? Vi que también yo quería hacer sentir mi voto, ¿verdad? Mi voz. Y me hice ciudadana por ver también esa necesidad para marcar un poco la diferencia. Y bueno, pues ahora yo me siento, como madre, me siento un poco realizada de que mis hijos estudien y que formen parte de ayudar a la comunidad, ¿verdad? Y hay muchas cosas que contar, pero ustedes me preguntarán lo que quieren saber, porque soy un libro, soy como una biblioteca, ¿verdad? Pero no tenemos mucho tiempo. Y les agradezco que me hayan escuchado y que me disculpen mis inseguridades.